uso de la voz, con respeto. Bueno, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina el derecho humano de presunción de inocencia, básicamente como un estándar de prueba. Ese estándar de prueba lo regula en atención a que el Ministerio Público deberá fundadamente acreditar todos los puntos de su pretensión de forma ordenada, concatenada, histórica, sistémica. Ese estándar de prueba, vinculado con el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales 127, imponen al MP el deber de la carga de la prueba. En ese sentido, existen diversas irregularidades y cuestiones reticentes en la imputación del Ministerio Público relacionada con los datos de prueba que ya han sido ofertados y presentados ante este órgano judicial. Para empezar, el Ministerio Público en la audiencia pasada, y bueno, se tendrá que tomar en cuenta con fundamento en el artículo 7, principio de continuidad, y 9, principio de inmediación, debido a que son audiencias secuenciales. En la parte importante determina, en minuto 5:57 dice, toda vez que el vehículo que contaba con reporte de robo, asimismo al momento de encontrarse bajo estas circunstancias y hechos flagrante, en el cual iba a ser detenido su acompañante, el señor, se dirigió al oficial. Es el primer hecho contradictorio que incluso la defensa ya ha determinado que es un hecho reticente, es contrario a la puesta a disposición. Es contrario a la puesta a disposición debido a que la lógica determina que si en el artículo 330, fracción sexta, como lo ha dicho el codefensor, el policía no tenía ningún fundamento de hecho ni de derecho para tener detenido a mi representado. Sin embargo, la Ministerio Público quiere hacer pasar hechos para encuadrar a la hipótesis normativa la conducta de mi representado, lo cual no es verdad, porque mi representado no tenía por qué ser detenido durante más de 31 minutos. Posteriormente dice, se dirigió a viva voz y dijo, échame la mano, déjanos ir, traigo 200 pesos en efectivo ahorita, sacando en ese momento de la bolsa delantera del lado derecho de su pantalón un billete con la denominación de 200 pesos, insistiendo en repetidas ocasiones que los dejaran ir y no lo pusieran a disposición de su acompañante. Ese hecho no fue cierto. El hecho cierto, que ya también la Ministerio Público incorporó a la audiencia, fue que el policía que detiene a mi representado refiere, échame la mano, déjanos ir, traigo 200 pesos en efectivo ahorita, sacando del interior de la bolsa delantera del lado derecho de su pantalón un billete de la denominación de 200 pesos en efectivo que después nos daría más dinero porque no llevaba más. Es decir, es un hecho reticente y la imputación de la Ministerio Público no corresponde a la realidad histórica y formal de las cosas como ocurrieron. También existen las siguientes dudas razonables. Hay una declaración libre y espontánea cuando lo interroga la Ministerio Público y contesta de forma directa a las preguntas, corroborando la información que había dicho en su declaración mi representado y en todo coincide. Lo cierto es que lo retuvieron durante 31 minutos, es decir, desde las 11:23 hasta las 11:54.
Desde las 11:30 hasta las 11:54, es decir, 24 minutos. Quiero aclarar ese punto, fueron 24 minutos. Inclusive también en el interrogatorio, en ese ejercicio que hizo, mi representado fue muy puntual en determinar que fue a cotizar unas bieletas que valían aproximadamente entre 400 y 500 pesos. Aun cuando la Ministerio Público trató en su teoría del caso de establecer que mi representado traía dinero, él siempre fue puntual en establecer que iba a cotizar. También fue preciso en establecer que se subió al vehículo porque el conductor del vehículo que tenía el reporte de robo iba a la misma refaccionaria e iba a cotizar. La lógica también nos dice que no podía ofrecer ningún dinero a mi representado si él no había cometido ningún hecho delictivo. Además de que el sujeto que iba manejando la unidad ni siquiera lo conocía y en ese momento aún no se le había dicho qué delito se le está imputando. De hecho, ya se ha precisado que él tiene conocimiento del delito hasta que lo llevan a la comisaría. Con relación a las lesiones que son visibles en la carpeta de investigación, en la foja 36, también es una presunción en cuanto a que mi representado en su declaración dijo que lo habían esposado, que lo habían bajado del vehículo, que lo habían esposado, situación que no tuvieron que haber hecho. Más adelante voy a hacer referencia en cuanto a la ley de seguridad pública y sus municipios del estado de Tlaxcala, en una fracción que no tuvieron que haber hecho eso. Dice las lesiones: esquimiosis roja de forma irregular de 2 por 1 centímetros en cara interna tercio medio de brazo derecho, esquimiosis rojiza de forma irregular de 0.5 centímetros de diámetro en cara posterior tercio medio de antebrazo derecho y escoriación puntiforme en dorso de muñeca izquierda. Esto quiere decir que pues existe una presunción de que sí lo detuvieron y de que sí lo esposaron. Entonces, si lo esposaron, la lógica que también dice que si lo esposaron, ¿cómo es posible que mi representado haya sacado de su pantalón, de la mano, de la parte derecha, 200 pesos con los que supuestamente trató de convencer a los policías aprensores para que lo dejaran ir? Eso, pues, creo que en lógica no existe la posibilidad de que ordenadamente, de acuerdo a los hechos que ha narrado el Ministerio Público, se pueda llevar a cabo pues de esa forma en la que lo dice. Otra duda razonable es, si tenía tanta urgencia de irse, ¿por qué lo retuvieron durante 24 minutos? Es decir, si hubieran acontecido los hechos como dicen los policías y como dice el Ministerio Público, él, en el supuesto sin conceder, hubiera efectuado esa conducta ilícita de inmediato porque tenía urgencia. Quiere decir que en todo momento lo retuvieron por el vehículo robado. En ese momento lo retuvieron por el vehículo robado, es decir, imputándole un hecho que no se encuadra a la hipótesis, porque él no detentaba el vehículo robado. 330 fracción sexta. A mi representado, la verdad es que lo obligaron a bajar y lo arrestaron y lo esposaron, lo que evidencia la ilegalidad de la detención, la cual procuraron realizar los policías. Debe considerarse también que mi representado no tiene antecedentes penales, como se advierte del dictamen técnico que elaboró la unidad de evaluación de medidas cautelares, y es la primera vez que se encuentra en una situación de esta naturaleza. Y también la actitud que toma mi representado de declarar con interrogatorio, e incluso bajo ese principio de inmediación que precisamente establece que la autoridad judicial debe tomar en cuenta la actitud que tiene mi representado, pues también decide contestar a las preguntas que le realicen contra interrogatorio al Ministerio Público.
La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y de sus municipios determina en el artículo 22, fracción 31, que quiero vincularlo con el artículo 115 también constitucional, el protocolo del primer respondiente con facultades de seguridad pública, el protocolo de cadena de custodia, artículo 227, sobre métodos y técnicas de cadena de custodia también, determina que cuando la policía de investigación descubre indicios, se deberá informar de inmediato por cualquier medio eficaz y sin demora alguno al MP competente que se han iniciado las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Se podrá designar un agente del Ministerio Público para observar la realización de los actos en el lugar de los hechos o del hallazgo y los tendientes a la cadena de custodia. El MP designará en su caso a la policía o perito responsable para realizar ese procesamiento, es decir, el único ente facultado también en términos del artículo 227, 228, 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales sería el policía con capacidad para procesar y el perito que tuvo que haber preservado el lugar y preservado los indicios y vestigios que servirían de sustento para que el Ministerio Público pues, formulara una imputación real. Lo cierto es que la lógica, como ya lo dijo el abogado, pues, lo cierto es que lo detuvieron de forma ilegal y luego quisieron justificar su detención, pues poniéndole un billete de 200 pesos que también está manchado. Ese billete en la foja 178 de la carpeta de investigación, el único conclusión a la que llega la perito es que es auténtico, pero pues eso no es prueba idónea. Regreso a lo que estaba leyendo, dice la fracción B, el apartado B dice: el Ministerio Público designará en su caso la policía o perito responsable para realizar el procesamiento. O sea, siempre que sea posible, la policía actuará acompañada de peritos. Es importante de identificar minuciosamente los indicios, realizar la cadena de custodia en los términos de disposiciones aplicables, informar al MP del registro, preservación, procesamiento de los indicios para que instruyan a las investigaciones y prácticas de diligencias periciales, registrar las órdenes que emita el MP para la realización de investigación y prácticas de diligencia a los indicios registrados. Entre otras cosas, creo que pues el actuar del Ministerio Público, pues aparte de ser reticente porque la imputación tiene serias contradicciones con los datos de prueba que ya ha dicho la imputación no es suficiente para actualizar la hipótesis en el plano fáctico, hecho delictivo y posible participación. Como ya lo ha dicho, hay 40 fracciones de esa misma ley de seguridad pública y ninguna dice qué acción con la conducta supuesta que le imputa a mi representado, él determinó que dejaran de hacer. Ahora, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Quiero vincularlo con una tesis de jurisprudencia, Tribunal Colegiado de Circuito, obligatoria a mi consideración técnica en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Dice: auto de vinculación a proceso, test de racionalidad que procede a aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales pueden establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito. El estudio tendrá que versar sobre el análisis de hecho delictivo y posible participación, y dice en la parte importante que la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría, una hipótesis, se conoce como teoría del caso. Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. B. Los enunciados que integran la hipótesis, que son razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. C. La verificación de enunciados, que es importante, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ese rango de probabilidad es diferente al de cuerpo del delito y probable responsabilidad. La valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad con fundamento en los medios disponibles. Sí puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos, la aceptación o rechazo de las hipótesis mediante la argumentación de las hipótesis aceptadas y la refutación por contrastabilidad de la rechazada. Es decir,
El juez contrasta unas afirmaciones, hipótesis, poniendo a prueba su valor explicativo. Explicación que el Ministerio Público no ha hecho de forma clara. Una hipótesis se considera confirmado por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configura una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de un dato de prueba y de una regla que conecta esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Y bueno, considero que se debe, bajo estos principios lógicos, se debe de establecer en un análisis sistémico, hermenéutico, bajo las cuestiones de los ejercicios de argumentación y contraargumentación que se han hecho, si se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. De todos estos ejercicios lógicos que se han hecho, quiero concluir que mi representado, pues en ningún momento tuvo que ser detenido, y en segundo lugar, pues que la Ministerio Público en su imputación, pues no ha sido precisa. Entonces, debe de dictarse un auto de no vinculación a proceso debido a que no existen indicios razonables que así permiten suponerlo. Término ofertó el parte informativo número 0360, diagonal 04, diagonal 2019, de fecha 27 de abril del año 2019, elaborado por los elementos adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Chautempan, Tlaxcala, cuyo contenido se ha escuchado de manera íntegra por parte del agente del Ministerio Público, de la cual se establece las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que dijo la representante social. A consideración de ella, se justifica la existencia del hecho delictivo del cohecho, ya que establece cómo el hoy imputado ofrece a los elementos aprensores la cantidad de 200 pesos para que lo dejaran ir y no se los llevaran, una vez que hizo la narrativa, toda vez que iba acompañando a otra persona que conducía un vehículo con reporte de robo. También ofertó el dictamen en materia de grafoscopía y documentoscopía de fecha 29 de abril del 2019, elaborado por la licenciada, en el cual establece que el billete que se le puso a su consideración o estudio de 200 pesos era auténtico. También se solicitó se tomara en cuenta la declaración que rinde el hoy imputado en la primera parte de la audiencia inicial, quien declaró de forma, con motivo del interrogatorio hecho por su defensor. En ese sentido, del mismo modo se tiene por insertar la declaración del imputado, donde establece que el lugar en el que fue detenido por los hechos que se le imputa, que manifestó que fue en la unidad Panzacola, que si había un establecimiento ahí. Él contestó que no, que nada más estaba la gasolinera, que él estaba a bordo del automóvil, que estaba acompañado de un individuo en su coche, que iba a comprar unas refacciones y que le dijo que iba al mismo lugar, por eso le dio el RAI. Posteriormente manifiesta que a media calle de taller mecánico, como la referencia a la refaccionaria Libra, no había las piezas que necesitaba, razón por la cual se fue con él a conseguir esas piezas, que se le hizo fácil subirse al vehículo, que posteriormente fue detenido el conductor, ya que el vehículo en el cual iba a bordo tenía el reporte de robo. Esos datos de prueba, a todos y cada uno se les otorga valor de indicio y se procede a analizar si con los mismos se justifican los extremos legales que acabo de hacer referencia. En el primer término, que un particular ofrezca dinero o cualquier otra dádiva. A este sentido, debo manifestar que efectivamente al considerarse a lo imputado una persona, un particular, se tendría con tal carácter. Sin embargo, no hay datos de prueba suficientes para justificar que se haya ofrecido dinero o cualquier otra dádiva a los elementos aprensores por lo siguiente.
a efecto de valer la defensa, no se establece o no hay un dato de prueba suficiente a justificar que precisamente haya o un argumento legal respecto a que los elementos de la Policía Municipal de Chautempan, primera, tengan esa calidad de servidor público, ya que, y mucho menos que estén en activo, ya que no hay un dato de prueba suficiente por parte de la gente del Ministerio Público para justificar que efectivamente estaban cumpliendo un mandato en términos del artículo 21 constitucional o una cuestión de seguridad pública a la que hayan sido encomendados. Segundo, más bien que sean policías en activo y que esa circunstancia sea cumpliendo todos los extremos y justificaciones legales a que establece la ley para que ellos cumplan con esa circunstancia. Ahora bien, ese carácter de servidor público lo pudo haber justificado con cualquier dato de prueba, incluso pudo haberlo realizado con el contenido del propio parte informativo que manifestó. Sin embargo, esta autoridad no puede realizar ese análisis de manera íntegra o subsanar esa circunstancia, ya que sí se estaría cayendo en favorecer a una de las partes, ya que para acreditar ese carácter tuvo la oportunidad de ofertar dato de prueba diverso o alguno de los ya ofertados para justificar esa circunstancia, ya que, insisto, no hay un argumento legal o un indicio o un dato para justificar que esos elementos aprensores en primera hayan estado en activo y que hayan sido comisionados para la actividad que estaban realizando. Tal circunstancia se encuentra justificada en la tesis con el número de registro 2262-74 con el rubro cohecho. El sujeto activo debe ser servidor público para que se tipifique el delito de cohecho, en el cual en la última parte, que para que se justifique este hecho delictivo, el activo debe ser un servidor público. Si esta circunstancia no se acredita, no se puede acreditar el hecho delictivo del cohecho. Ahora bien, respecto a otra circunstancia legal que se debe justificar, es que ese ofrecimiento haya sido con el fin de que dicho servidor público haga u omita un acto relacionado con sus funciones. De lo expresado por la gente del Ministerio Público, si bien al momento de realizar la narración de los hechos e incluso al momento de que realiza la imputación, ella refiere que el motivo por el cual el hoy imputado estaba ofreciendo la cantidad de dinero de 200 pesos fue para que no lo pusieran a disposición a su acompañante y a él, pero ¿a disposición de quién? No hay una precisión lógica, jurídica, exacta y precisa para determinar esa manifestación agente del Ministerio Público. De los demás argumentos que usted realizó, no se expresa cuál era la circunstancia, el acto u omisión que debían dejar de hacer los elementos aprensores. Nada más hay una simple y mera manifestación de su parte en toda su exposición, que era para que los dejaran ir, pero ese dejar ir no es un acto relacionado con sus funciones, o en su caso, si lo fuera, usted debió haber especificado que esa circunstancia de dejarlos ir iba encaminada o va concatenada con las funciones que ejercen dichos elementos de la policía. No hay una circunstancia legal, un argumento para determinar o un dato de prueba cuál era ese acto o omisión, porque en toda su exposición, si bien dijo que para ponerlos a disposición, pero a disposición de quién o cuál era ese acto jurídico, si bien los elementos aprensores, ellos realizan una actividad al momento de realizar la detención, es decir, ellos toman conocimiento como primer respondiente del conocimiento del hecho que posteriormente usted determina si es delictivo o no. Ellos únicamente dan a conocer hechos. Sin embargo, no puede recaer en la obligación de dichos elementos de la policía justificar los elementos o las circunstancias legales que debe de ser para justificar precisamente la existencia de ese hecho. Usted tuvo la oportunidad, con diverso dato de prueba, poder justificar cuál era ese acto o omisión que dejaron de hacer, ya que no está en ellos la carga de la prueba para justificar cuáles son sus funciones o no, ya que eso queda a cargo de usted. Una vez teniendo conocimiento de los hechos, debió usted precisar cuál es el acto o omisión
fundada y motivadamente que dejaron de hacer, lo que traería como consecuencia la necesidad del ofrecimiento del dinero por parte del hoy señalado como imputado, razón por la cual a esa circunstancia no está precisada, hecho que hicieron valer los defensores al momento de estar haciendo uso de la palabra en la presente audiencia. Ahora, razón por la cual también al establecerse que de los argumentos vertidos por las partes, se establece también que no hay una causa de exclusión o algo favorable al imputado, en el entendido de que se dicta una resolución en su favor, siendo las, me dice asistente Sara Laura, 14 horas con 55 minutos. Siendo las 14 horas con 55 minutos, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de que se dijo como probable responsable del hecho delictivo que la ley prevé como cohecho previsto y sancionado por el artículo 173, fracción primera del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala, teniendo el carácter de víctima en los presentes hechos la sociedad.